¿Cómo obtener la salvación? Voltea a tu amigo, a tu hermano que está a un lado y dile, ¿cómo obtener la salvación? Pregúntale. Eso es una buena pregunta. Amén. Bien. ¿Cómo obtener la salvación? Y vamos a lo que viene. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué dice? Será salvo. Hay una promesa, hermano. Tiene un tremendo trasfondo este versículo. Wow. Que si usted lo analiza, hermano, y después al último lo vamos a desglosar paso por paso para que usted vea qué tremendo mensaje nos dejó el Señor Jesucristo en este versículo. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese, está tan tremendo este versículo, hermanos, que con este versículo que usted oiga y lo entienda es más que suficiente para que usted se bautice. Dice, mas el que no creyere será condenado. Y Dios no quiere la muerte de nadie, hermano. La Biblia dice, yo no quiero la muerte de nadie. Pero lamentablemente así pasa, ¿verdad? Bien. Salvación significa liberación. ¿Liberación de qué? De la esclavitud, del pecado y de la condenación del alma. Ya que el alma necesita ser liberada y sana del pecado. ¿Cuántos de ustedes saben y creen que tienen un alma que cuidar y que salvar? Todos tenemos un alma. Pablo dijo, hermanos, que nos guardáramos irreprensibles para la venida del Señor y que guardáramos nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Que ese es otro tema muy tremendo, pero no lo voy a explicar ahorita. Salvación se refiere a una eterna liberación espiritual para ser salvos de la ira del juicio de Dios. Lo único que nos puede salvar a nosotros antes de irnos de esta tierra es que usted sea salvo, que sus pecados hayan sido perdonados y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Amén. Entonces, seguimos adelante. Es por medio de la salvación que tendremos entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es por medio de la salvación que nosotros decimos nos vamos a ir al cielo. Amén. Es por medio de la salvación y por medio del bautizo. Y esto por medio del bautizo en el nombre de Jesús, porque el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y este bautizo nos libera de la ira del juicio de Dios. Y este juicio es espiritual, no literal. Este juicio es un juicio espiritual. Amén. Y mira lo que dice Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Va a haber un juicio, hermanos, pero no para la iglesia. Va a haber un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Y cuando dice que estaban delante de Dios, en la Reina Valera, voy a pedir al hermano Walter que me lea ese versículo 20:12. Dice que estaban de pie delante de Dios. Eso está tremendo, hermanos. Grandes y pequeños. Pero cuando dice grandes y pequeños no está hablando de niños. Está hablando de niveles sociales. Está hablando, hermanos, de la gente intelectual y la gente no intelectual. Pero ahí va a estar de pie ante la presencia de Dios. Amén, hermano. Miren lo que dice ahí. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense lo que dice. Hermanos, hay un libro de las memorias. Hay un registro, hermanos. Hay un libro donde se está registrando todo lo bueno, todo lo malo de nosotros. Pero estamos a tiempo de apartarnos del pecado, ¿verdad? Hay un juicio, hermanos.
y todo está escrito en esos libros. Pero dice que los muertos fueron juzgados según sus obras. Y todos estos ya, y note usted que estos ya no tienen parte ni suerte con Dios, porque estos ya fueron los que no quisieron nada con Cristo. Amén. Estos ya no quisieron nada con Cristo, se fueron sin Dios, sin esperanza. Hermanos, si le hablaron de Cristo y no aceptó, y allá en el hospital se estaba muriendo, y dice, ahí aceptó mi papá, mi mamá al Señor. ¿Y eso qué? No tiene nada que ver si lo aceptó o no lo aceptó, hermanos, antes de morir. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. No es porque levanta la mano, no es porque yo creo, no, hermanos, es que usted tiene que pasar por el agua. Si no pasa por el agua, no hay salvación. Tal vez muchos no pueden estar de acuerdo conmigo, algunos teólogos, pero no me importa porque la Biblia así lo dice. El que naciere de agua y del Espíritu. Amén. Así que tiene que pasar por el agua. Si no pasa por el agua, no importa que ahí muriendo se dijo, ay sí, ahora sí acepta al Señor. Y dice, mi papá, mi mamá se fue con el Señor porque al último lo aceptó. No, Señor, tenía que haber pasado por el agua. Porque mucho tiempo le dio el Señor hasta el día de la muerte y no se quiso bautizar. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, pero la iglesia no va a estar ahí el día del juicio. Por eso es importante la salvación. Por eso es importante que usted entienda la salvación y el bautizo, para que si viene la muerte, hermanos, antes que el Señor, usted se va a ir con el Señor. Híjole. Ay, qué bárbaro. La mente divina nos juzgará si no nos portamos bien. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, fíjense lo que dice la palabra, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Van a perecer, se van a morir. Pero la única diferencia es que a ellos no los va a juzgar la ley. Van a ser juzgados conforme a sus obras. Amén. Esa es la diferencia. Y luego dice la palabra, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero nosotros, a nosotros si no, hermanos, nos portamos bien, si usted no se arrepiente, a usted se le va a demandar la sangre de Jesucristo. Porque ahora en ese tiempo, hermanos, por eso Romanos 10:3 dice que el fin de la ley es Cristo. Amén. Entonces, Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, pero ahora cuando vino Jesús, vino la gracia, que es un don inmerecido para usted y para mí. Es un don inmerecido. Entonces, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dijo Pablo, ¿verdad? Sino por medio de la fe. Entonces, quiere decir que los que murieron conforme a la ley van a ser juzgados. Y nosotros conforme a la gracia. Se nos va a demandar la sangre de Jesucristo. Y ahí la Biblia lo dice en el capítulo 10 de Hebreos. Cuanto más castigo merecerá el que pisoteare, dice, la sangre del pacto. Paz de Cristo. Bien, el pecado separa al hombre de Dios, y las consecuencias del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me destapas? Fíjese lo que dice ahí, Hechos 16:30-31. Mire, sería imposible leer toda la historia, hermanos, del carcelero de Filipos, pero le voy a narrar un poquito. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y los metieron hasta el fondo, y dice que le amarraron los pies y le pusieron unas bolas así de fierro, le pusieron grillos y los metieron hasta adentro, y dice que los pegaron en el cepo.
Y dice que en la noche empezó a cantar Pablo y Silas, así como canta usted cuando está preso. Paz de Cristo. Cuando está preso, hermanos, en su angustia, cuando está preso, hermanos, en muchas cosas. Y empezaron a cantar. Qué difícil es cantar cuando hay pruebas y luchas, hermano. Pero ellos estaban cantando. Y dice que cuando ellos empezaron a alabar y glorificar a Dios, se abrió vino un temblor tan fuerte y se abrieron las puertas de la cárcel. Y dice que cuando el carcelero se dio cuenta que se abrieron las puertas, sacó su espada y se iba a matar. Y dice que le gritó a Pablo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y dice que pidió luz para entrar adentro. Y entonces le dijo a Pablo y a Silas, Hechos 16:30, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? La gran pregunta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fuertes palmas al Señor, hermanos. ¿Qué aprendemos con esto? Que dice la palabra que cuando tú crees en el Señor Jesucristo y te bautizas en su nombre, tú abres una puerta de bendición para los que vienen atrás de ti. Amén. Se abre la puerta. ¿Sí? Porque es una promesa, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú primeramente y tu casa. Y no está hablando de un edificio, está hablando de la familia, de los que vienen atrás de él. Amén. Qué bendición, hermanos. La pregunta del carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú primeramente, tú. Voltea con tu hermano y dile: tú. Pero díselo, míralo a la cara y dile: tú y tu casa. Búsqueme Deuteronomio 30:19. Lo que nos va a leer el hermano también tiene un trasfondo tremendo de salvación, ese versículo, hermanos. Amén. No lo quise poner ahí porque nos va a ocupar mucho espacio, pero mire lo que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! Un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Woo! ¡Qué tremendo! Fíjense lo que dice: a los cielos y la tierra llamo hoy por testigos. ¿Qué no dijo David? Los cielos cuentan la gloria de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. He puesto la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Escoge pues. Fíjate que Dios te invita pero no te obliga. Dije: Dios te invita pero no te obliga. Escoge pues la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: escoge pues la vida para que viváis tú, primeramente tú y tus descendencias. Quiere decir que cuando tú le crees al Señor Jesucristo, abres una puerta de bendición para tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Todas esas generaciones se van a salvar porque tú abriste la puerta. Y conste que no lo digo yo, lo dice la palabra. Así que qué tremendo poder tiene esa palabra: tú y tu casa. Bien. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no teníamos parte ni suerte con Dios. Gracias a los judíos, porque Juan 1:10-12 dice: hermano, en el mundo estaba ¿quién? Jesús, y el mundo por él fue hecho. Dice: a los suyos vino. ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel.
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora son, por eso el capítulo 3 de Primera de Juan dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios. Un aplauso, Señor. La fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo como Salvador es el único paso a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y como resultado de nuestros pecados merecíamos estar separados de Dios eternamente. Hechos 16, 32 al 33. Este es el contexto de lo que pasó con el carcelero. Y le hablaron la palabra. ¿Quién? Pablo y Silas. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Toda la familia del carcelero se bautizó. ¿También los niños? No, nomás la gente grande. Amén. La pregunta de aquel hombre: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se cumplió cuando le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y enseguida tomó aquella palabra con fe y la creyó, y el resultado fue una acción: se bautizó. Se bautizó. Imagínense ustedes, hermanos, que ya se iba a clavar la espada porque los presos habían huido, porque se había dormido. Y a él no le esperaba más que la muerte. Pero mire qué grande es Dios, hermanos. Le esperaba la muerte y Dios le dio piedad. Amén. Gloria al Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es posible que usted se pierda si usted no le cree a Jesucristo. Necesitamos creer. Ahora, como resultado de su amor por nosotros, porque grande es el amor de Dios, Dios tomó la forma humana y murió en nuestro lugar, tomando así el castigo que nosotros merecíamos. No merecíamos más que la muerte, pero el Señor pagó el precio por usted y por mí. Ahora, Ezequiel 18:32 dice: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Fíjense lo que dice: yo no quiero la muerte de nadie. Se da cuenta que cuando un alma, una persona se va a la tumba sin Dios y sin esperanza, ¿cómo cree que se siente Dios, hermano? Se siente triste, porque sabe que su final no fue de lo mejor. Pero hermanos, el que se muere en Cristo, como dice ese canto, que la vida es una flor. Amén. Mas el que vive en Cristo, hermanos, su cuerpo muere, pero su alma vive para Cristo. Dele palmas al Señor, hermanos. Bien, seguimos adelante. Dios hace una invitación a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? En esta tarde, Dios nos está haciendo una invitación a la vida eterna. Y no solamente a los visitantes, a todos los que ya somos cristianos. ¿Por qué? Porque esto nos indica que nos tenemos que afirmar más, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Aunque usted no lo crea, usted cree que esto que está haciendo este Señor, hermanos, eso es que esto es parte ya. Esto es parte de lo que ya va a acontecer. La Biblia dice que vamos de mal en peor. ¿Qué significa eso? Que estamos mal, pero vamos a estar peor todavía. Pero nosotros que estamos en el Señor, vamos a esperar, como dijo el Señor, con paciencia, orando, ayunando, consagrando nuestras vidas, esperando el toque de la final trompeta.
Porque porque Él no desea la muerte de nadie sin su salvación. Fíjese, Él no desea que nadie se vaya sin Dios, sin esperanza. Jesucristo revela que solo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se nos revela la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo para no ser condenado. Ahora, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El contexto de Marcos 16:16 lo encontramos en una de las escrituras más importantes y a menudo ignoradas para comprender el camino hacia la salvación, es en Hechos. Paz de Cristo. Porque esta es una de las escrituras que más se ignora en el mundo religioso. No, yo ya me bauticé en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo no necesito bautizarme otra vez. Hermanos, el que esté bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está arriesgando su salvación, porque la Biblia dice que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos entonces. Hechos 2:37. Al oír esto, ¿qué era esto? El mensaje contundente de Pedro. Ustedes lo mataron al autor de la vida y les dio duro con la palabra. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese, misma pregunta que hizo el carcelero de Filipos. El carcelero dijo: varones. ¿Se acuerdan de esa escritura? ¿Cómo digo? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿O qué haré para ser? A ver, le estoy ayudando todavía. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Pastor, pero es que Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada que ver, es un mandamiento. Pero todo mandamiento tiene un cumplimiento. Y Pedro está cumpliendo con el mandamiento y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y luego, ¿qué pasa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué promesa. Tremendo sermón de Pedro. Tremendo sermón de Pedro que sacudió los corazones y las conciencias de su audiencia durante el Pentecostés. Qué tremendo. Sacudió mentes, sacudió conciencia, sacudió corazones. Wow, que tanta gente preguntó: varones hermanos, ¿qué haremos? Ok. El día que se fundó la iglesia primitiva fue el día del Pentecostés. El mensaje fue tan contundente que llevó a estos hombres a la acción. La Biblia dice que al oír el poderoso mensaje se compungieron de corazón y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta, ¿cuál fue? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Cuando dijo arrepiéntanse, dijo apártense de sus pecados. Si iban derechito al infierno, regrésense, porque el Señor les está ofreciendo la vida eterna. Amén. Bien. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Note usted que Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay perdón de pecados. Es un bautizo de arrepentimiento, así como el de Juan. Pero no hay perdón de pecados. En el único bautizo que hay perdón de pecados es en el bautismo del nombre de Jesucristo. Porque ahí lo dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note eso. Pedro le respondió sin rodeos. No tuvo miedo, así como yo. Hay gente que tiene miedo porque es que pastor, si les digo la verdad, se va a ir la gente. Pero Dios te va a demandar a ti eso. Bien. Pedro le respondió sin rodeos: arrepentís y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
Como vemos, lo primero que el apóstol menciona es una orden directa: arrepiéntanse. Esencialmente esto significa alejarse del pecado y a obedecer a Dios. Les pido palmas para el Señor. Qué bonito río, ¿ah? Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, esto significa creer en lo que Él nos presenta y dar el paso al bautismo. Es un paso absolutamente necesario para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿sabe una cosa? Yo siento, hermanos, en mi espíritu que el Señor está trabajando con muchos corazones. Hasta con los bautizados está trabajando. Bendito Dios. Hechos 2:41. Míreme esto. No encontramos ni un bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni uno. Encontramos el mandamiento. Pero como Pedro, pero hay que entender a quién le dio el mandamiento: a sus apóstoles. Y los apóstoles lo entendieron perfectamente. Amén. Entonces, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto merece palmas al Señor. Aleluya. Un mensaje, hermanos, contundente en el día del Pentecostés. 3,000 almas. A lo mejor fueron más de 3,000, porque ahí no es una, ahora sí, no es una cantidad exacta, sino dice como 3,000. Pudieron haber sido más. Sí, nomás contaban los hombres, pero las mujeres no las contaban. Así que fueron más de 3,000. Yo estoy bien seguro que fueron más de 3,000, porque ahí dice un aproximado como 3,000. Hermanos, si 1,000 hubieran sido, son muchos. Pero hay más de 3,000 bautizos en el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjese cómo reaccionó la multitud de aquellas personas ante la respuesta de Pedro. 3,000. Wow. Y yo apenas, como, a ver, cuando predican, a lo mejor uno más, dos. Pero ¿sabe una cosa? Es que Dios estaba abriendo las puertas de la iglesia en aquel día, y lo hizo con poder, para que nadie dude, para que nadie ande con que a Chuchita lo bolsearon. No, Señor. ¿Cómo obtener la salvación? Se necesitan 3 requisitos. El primero es creer en Jesús como Salvador. Y con esos 3 requisitos, cómase bien esta palabra. 3 requisitos. Vamos pues. Marcos 16:16. Le dije que al último lo íbamos a desglosar. Amén. No se los dije. Vamos a desglosar bien. Marcos 16:16. El que creyere, fe. Amén. El que creyere, fe. Usted necesita creer que Jesús lo puede salvar de la ira venidera. ¿Sí o no? El que creyere, es lo que estaba diciendo Jesús. El que tenga fe, el que crea en mí, será salvo. Bien, ¿qué sigue? Y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, ahí está la acción. Hay gente que cree, pero no da el paso. Es que para la próxima. ¿Y quién te garantiza la próxima? Nadie te garantiza el día de mañana. Por eso siempre digo: vive el hoy como si mañana te fueras a morir. No sabes el día de mañana. Amén. Porque el día de mañana solamente está en los planes de Dios. Así como dijo Santiago, que la gente se jacta: yo voy allá y voy acá. Dice: cuando no sabes que tú eres como la neblina. Ahorita estás y mañana ya no estás. En lugar que dijeres: si Dios
permite, si Dios lo quiere, iré. Y si no lo permite, pues no iré. Así que ahorita respira, pellízcate, estás vivo. Pero mañana, a lo mejor yo ya no amanezco. A lo mejor cualquiera de ustedes no amanece. Hay que ser realistas. Bien, el que creyere y fuere bautizado, acción. No digan acción. Tiene que haber una acción. Si usted cree, tiene que dar ese paso de obediencia. Acción. Luego dice, aquí viene la acción. Usted no solo necesita creer, sino actuar a favor de su alma. El que creyere y fuere bautizado. Aquí está la promesa. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Ahí está la promesa. La fe, la acción y la promesa. A ver, fe, acción y promesa. Otra vez, fe, acción y promesa. Primero está la fe. Luego está la acción. Que le crees al Señor Jesucristo. Y la acción es que te vas a bautizar. ¿Y cuál es la tercera? La promesa. Recibes tu salvación. Amén. Ok. Serás salvo. Aquí está la promesa divina. De su fe, de su acción. Dios le ofrece salvación gratuita. Mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Mas el que no creyere, ¿qué? No tiene parte ni suerte con Dios. El incrédulo no tiene parte ni suerte con Dios. Para poder servir a Dios necesitamos fe. Así como dice ese canto. Si tuvieres fe. ¿Verdad? ¿Ya han oído ese canto? Muy bonito, por cierto. Juan 3:19 dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Podemos estar bautizados ya y estar amando las tinieblas. Porque mientras usted se bautizó, sí, dio el paso de obediencia, pero mientras usted no esté orando, no esté consagrando su vida, no le esté sirviendo a Dios, no esté obedeciendo, su salvación corre el riesgo. Se va a perder su alma si usted no se afirma. Siga con sus cosas y verá. Bien. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame si Dios no es bueno. Amén. Por eso me gusta mucho ese canto que dice: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Qué más dice? Bueno es Dios. Casi que me subo a cantar, hermano. Le voy a quitar el lugar a las coristas, ya verá. Bien. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros. A Dios no le importa qué tan pecadora, qué tan embarrada esté la persona en el pecado. Lo que Dios quiere es que usted se vuelva a Dios, se arrepienta, se aparte de eso. Y Dios lo va a alcanzar con su misericordia. Segundo requisito: arrepentirse de los pecados. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Y arrepentimiento significa muerte. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Hermano, como le dije al principio, es posible que usted va derechito al fuego. Pero si usted se arrepiente, usted cambia de dirección y va a ser salvo. Arrepentimiento significa muerte al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, búsqueme ahí en Efesios 4:29. Miren lo que dice Pablo en el 4:29. Y hay hermanos bautizados que, fíjense cómo tienen esa boca tan cochina,
tan sucia. Hermanos, yo sé que Dios le está hablando a usted. No podemos seguir con esa boca sucia. A ver, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La gente nos está oyendo. Y lo primero es que la gente, y es que la hermana va a la iglesia. Y eso que el hermano, yo lo he visto en la iglesia. Y mira qué boca, qué boquita tienes. Y con esa boquita comes. Ay, chiquito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los que nos oyen. Le dije que aquí había para todo, hasta para llevar. Y tenemos, hermanos, también cajitas para que usted la lleve. Las de Cristo. Necesita un arrepentimiento genuino. Una separación total del mundo. Eso es lo que significa arrepentimiento. Una separación total del mundo. Si usted ya murió para el mundo, pues ya deje esas cosas. Ya iba a decir otra palabra, pero qué bueno que no la dije. Tenemos que ser sabios en este aspecto. Una separación total del mundo. ¿Qué significa una separación total? Así como dice el canto: adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado ¿qué? Destruía mi vivir. ¿Ah? Y ya se lo saben. Gloria a Dios. Una separación total del mundo. Cambio de mente. ¿Cómo voy a hermanos, si la Biblia dice en 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿cómo debemos de pensar? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Pero como que eso nos entra por ahí. Yo creo que ya ni nos entra, hermano, porque si nos entrara, pues nos hiciera mucho ruido. Pero a veces ya ni, como dice Pedro, que a veces Pablo, que tenemos las mentes cauterizadas. Ya tenemos las mentes muy quemadas. Ya hizo corto todos los pensamientos, hermano, porque cuando tenemos pensamientos dentro también son como un montón de cables que están haciendo corto dentro de nosotros y a veces hasta olemos a quemado. Sí, porque están haciendo corto ahí adentro el cablerío. Hermanos, si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo debemos de pensar? A lo mejor tú no pensabas venir hoy, pero dices, ay, híjole, ¿cómo no vino la hermana Chona? El mensaje es para usted, no para Chona. Amén. Usted necesita morir para poder vivir en Cristo. Porque la Biblia dice, hermano, dijo Juan, que hemos pasado de muerte a vida. Morimos para el mundo cuando usted se bautiza. Fíjese, cuando usted se bautiza, usted anuncia la muerte, hermano, la sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso enterramos a un pecador todo, pero sucio, apestoso a pecado. Lo enterramos. Y cuando lo enterramos en el nombre de Jesucristo. Y cuando sale del agua, nace una nueva criatura. Ahora por eso dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Fíjese lo que dice. Las cosas viejas pasaron. Mi lenguaje sucio pasó. Mi mente cochina pasó. Todo pasó. Ahora como que Pablo nos enseña y pinta una raya. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Denle palmas, palmas son para el Señor, dáselas fuertes. Sí necesitamos el bautizo, pero necesitamos también arrepentirnos. Amén.
Arrepentimiento y conversión, así como dice este versículo. Así que arrepentíos y convertíos. Entonces el arrepentimiento es una cosa, porque el arrepentimiento, hermanos, viene de la conciencia, de la mente, cómo estoy con Dios. Bueno, hello. Fíjense nada más. Porque el arrepentimiento, por eso que dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 100, versículo 3. Léamelo, hermano, por favor. Mire cómo Dios habla, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. A ver, hermanos. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Reconocer que Jehová es Dios. Cuando tú reconoces que eres pecador, cuando tú reconoces que necesitas arrepentimiento, te mueres, ahí acabas, dices, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Dejas el mundo, te apartas. Pero la conversión viene del corazón. Te conviertes, te arrepientes. Hay un arrepentimiento en tu mente, en tu conciencia, pero el corazón, que es el alma, se convierte. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos. Y recuerden que cuando en la Biblia se encuentra esta letrita aquí, y si no existiera esa y, no tendría chiste entonces lo que sigue. Y expone, es una exposición. Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué más dice? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces quiere decir que usted se arrepiente, se convierte, se bautiza y sus pecados son borrados. Y por eso dice el corito ese, ¿cómo me gustaba ese corito? Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. ¿Y qué más dice? Mis Jesús, ¿qué? Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Ay, gloria al Señor. Ok. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, hermanos, qué precioso, qué hermoso, hermana Lucy. Cuando tú te arrepientes y te bautizas, ¿sabes qué? Tienes una paz, una tranquilidad. Quisiera salir a la calle, gritar, ¡ay, soy feliz! Uno quisiera gritarle a todo el mundo, ¡oh, gente, escuchen, soy feliz! Y dices, está loco. Amén. Le pasa como el niño que lo mandaron a comprar una jeringa, pero todo se le olvidaba al niño. Y luego dice que iba todo el camino, jeringa. Lo mandaron a traer una jeringa y dice que se cayó. Y luego dice que cuando se cayó se le olvidó y daba vueltas. Aquí me caí, aquí la perdí. Aquí me caí, aquí la perdí. Y luego dice que lo vieron allí unas personas, le dijeron, ese está loco, denle un jeringazo. Oh, jeringa, dijo. Y así nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. A ver cuántos no van a querer un jeringazo ahorita. Después del llamamiento, a ver quién no quiere un jeringazo de Cristo. ¿Cuántos quieren un jeringazo de Cristo? Gloria a Dios. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire una cosa muy importante. Hermanos, lean la Biblia. El primer mensaje que Jesús predicó fue este de Mateo 4:17. Ahí dice, desde entonces comenzó ¿a qué? A predicar. ¿Y cuál fue su primer mensaje? Arrepiéntanse, arrepentíos, porque yo soy el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado.
Y ahorita el Señor está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a ti y está, solamente entra por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Amén. El día del Pentecostés, Pedro predicó a una multitud, más de 3,000 personas. Todas ellas fueron apenadas o doloridas de escuchar que eran pecadores. Y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué tenía que hacer para ser salvos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En cómo? En el nombre de Jesucristo. Tercer requisito es nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua. Mire, ese es 3:5 ahí, perdonen hermanos, ahí es San Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que no naciere de agua, bautizo. Y que no naciere de agua, bautizo, y del Espíritu, no puede. Usted el primer paso, bautícese. Bautícese. Y el segundo bautizo se lo va a dar Jesús. Porque ese bautizo se llama bautizo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese bautizo? Que cuando el Señor lo bautiza a usted con su Espíritu Santo, usted empieza a tartamudear. Su lengua ya no puede pronunciar palabra. ¿Y sabe qué sucede? Usted va a empezar a hablar en otras lenguas. Y como dice 1 Corintios 14:2, léamelo hermano por favor, porque aquí vamos con la Biblia. Aquí no es que me lo dijeron o que a ver a lo mejor así es, no, es que así es. Y la Biblia hermano, papelito hablando, papelito en mano para que usted vea que lo que le estamos diciendo es la verdad. Y empieza a tartamudear, 14:2 de 1 Corintios, empieza a tartamudear y miren lo que dice Pablo. Aleluya. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Un aplauso a Cristo. Yo estoy orándole a Dios que nos dé intérpretes aquí en la iglesia, intérpretes de lenguas, porque ese es un don, pídale a Dios. Amén. Pero fíjese lo que dice Pablo. Hermanos, el hablar en lenguas es de Dios. Y dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aunque la hermana esté ahí hablando en lenguas, nadie le entiende, pero ella está en el trono celestial hablando con su Padre. ¿Qué cosas? Solamente el Espíritu le da que hablen. Porque la Biblia dice que cuando nosotros se nos acaba el rollo, ya no podemos orar, dice que el Espíritu le da que hable. Romanos 8:26, hermano, por favor. Fíjense, eso es algo tan hermoso, hermanos. Hablar en lenguas, hermanos, ese es el bautizo de Espíritu Santo. Tú te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma. Pero luego viene el bautizo del Espíritu Santo. Eso no te lo doy yo, eso te lo da Jesús. Y lo pides con todo tu corazón. ¿Qué dice, hermano? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué óvele! Un aplauso, Señor, hermanos. ¡Qué tremendo! Se nos acaba el repertorio, ya no tenemos 5 minutos. Y ya se me acabó. Pero para hablarle a la novia, no te faltan palabras. No te falta. Pero para hablarle a Dios 5 minutos ya se te acabó el repertorio, ya no tienes más, se te pagó la mecha. No, Señor, ahí empieza, Señor, dame palabras. Y de repente empiezas a sentir un fuego sobre tu cabeza y de repente ya no puedes pronunciar palabras y de repente empiezas a tartamudear y viene el Espíritu Santo, aleluya, y empieza a pedirle a Dios, mira, Señor, aquí está tu sierva. Alábenlo, hermanos. El que no naciere de agua, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, usted tiene el pasaporte, sí, pero si no lo tiene visado, de nada le va a servir. Necesita la visa.
Amén. Así que muchos ya tenemos el pasaporte, hermanos, pero nos falta el sello. El sello del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya casi terminamos. ¿Cómo se nace de nuevo? Es por medio del bautizo. ¿Y qué significa bautizo? Sumergir, enterrar, zambullir en el agua. Enterrarlo. Jesús dijo: el que no nació de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo es la clave. Miren lo que dice Ezequiel. Lo voy a leer en dos versiones para que usted lo entienda bien. En esta versión dice: si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. ¿Sabe una cosa? Yo estoy librando mi responsabilidad hoy y me siento bien porque estoy librando mi responsabilidad. Vamos a ver qué dice la Valera. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. No, líbreme Dios, hermano. No, Dios me demanda la sangre de los que no, líbrenos Dios. Por eso en este mes de evangelismo, háblele a su amigo, háblele a su vecino, háblele que le tenga que hablar, porque si se llega a morir, hermano, ¿qué dice la Biblia? El impío morirá por su maldad. Sí, se va a morir por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios nos libre de eso. Ok, 19. Pero miren, aquí viene lo más hermoso para nosotros. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ay. ¡Qué descanso! Ay, hasta le... A ver, ale... Hablamos con tanta gente y hablamos de negocios, hablamos de dinero y hablamos de tanto, pero nunca le hablamos de Cristo. ¿Con cuánta gente no te has platicado? ¿Con cuánta gente no has tratado? Y ni siquiera le has dicho: Cristo te ama. Es triste que la gente se muera y que estuvo en nuestras manos y nosotros no hicimos nada por él. Así que yo en esta tarde, con todo mi corazón, estoy librando mi responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Así que ahora sí le aviento la bolita para que usted diga: pastor, me quedo con esta bolita y voy a jugar de aquí para adelante en el nombre de Jesús. Bien, ¿habrá alguien que quiera esta salvación? Pase, no deje para mañana lo que pueda hacer. ¿Habrá alguien que quiera su salvación hoy? Nada. Esta oportunidad es para usted. Aprovéchela. No hay mañana, es hoy o nunca. ¿Habrá alguien aquí que diga: ¿sabe qué, pastor? Lo entendí perfectamente. No lo vamos a bautizar ahorita, lo vamos a preparar primero. Pero ¿habrá alguien aquí que diga: pastor, yo me quiero bautizar?